a una altura de 4000 metros sobre el nivel del mar, donde el aire corta los pulmones y cada respiración recuerda la fragilidad de la vida, se extiende el altiplano. Esta tierra no conocía la clemencia. Durante el día, el sol quemaba la piel, y por la noche, el frío helaba el alma. Aquí, entre los vastos pastizales salpicados de piedras y espinos, vivía un niño de 12 años llamado Miguelito. El niño había heredado no solo un viejo bolso de pastor de cuero descolorido y una flauta de madera, sino también un sagrado deber: cuidar del rebaño, que era el significado de la vida de su abuelo. El anciano Eusebio vivió 70 años, y cada mañana salía con las ovejas al pasto, hablando con ellas como si fueran sus hijos. Conocía a cada una por su nombre, por su carácter, por una marca especial en su lana. Cuando el invierno pasado el abuelo cerró los ojos para siempre, sus últimas palabras fueron: Miguelito, cuida de Lunita, ella es especial. La ovejita blanca con un brillo plateado en su lana estaba junto a su cama, como si entendiera cada palabra. En su cuello colgaba una pequeña campanita de cobre, que el abuelo había fundido él mismo hacía muchos años. Ahora Miguelito se levantaba cada amanecer antes de que cantaran los gallos, se envolvía en un áspero poncho, y sacaba el rebaño a las colinas. Lunita siempre iba a su lado, su campanita sonando suavemente en el silencio de la mañana. El niño a menudo la abrazaba contra su pecho, sintiendo a través de su lana el calor de un corazón vivo, y susurraba: «Estamos contigo, abuelo nos ve desde el cielo». La mañana del 5 de mayo comenzó como de costumbre. Miguelito sacó de su bolso la flauta de madera y tocó una melodía con la que el abuelo llamaba al rebaño. Las ovejas salieron lentamente del corral, estirándose y sacudiendo su lana. Lunita, como siempre, se acercó a él primero, frotando su cara contra su mano. El sol se levantaba sin prisa, tiñendo las rocas de tonos dorados. Miguelito condujo al rebaño a los pastizales más lejanos, donde la hierba era más jugosa. Las ovejas se dispersaron por la ladera, mordisqueando los duros tallos. El niño se sentó sobre una piedra y volvió a tocar la flauta, una canción triste sobre las montañas que fluía como un arroyo entre los acantilados. Pero al mediodía el cielo se oscureció. Nubes pesadas se arrastraron de las cumbres del oeste, trayendo nieve y un viento helado. Estas tormentas en las montañas llegan de repente y son implacables. Miguelito se levantó, silbando para reunir al rebaño. Las ovejas levantaron la cabeza, olfateando el peligro. El viento se intensificó, arremolinando torbellinos de nieve. La visibilidad caía con cada minuto. Miguelito contaba las ovejas, agrupándolas. 27, 28, 29. Faltaba una. Lunita había desaparecido. El niño gritó su nombre, pero su voz se hundía en el aullido de la tormenta. La nevada devoró el mundo, convirtiendo los caminos familiares en una blancura vacía. Miguelito se lanzó a buscar, tropezando con las piedras, hundiéndose en la nieve hasta las rodillas. El sonido de la campanita ya no se escuchaba. Solo el aullido del viento y el latido de su propio corazón, a punto de estallar de su pecho. Cuando se hizo de noche, helado y desesperado, llevó el resto del rebaño a casa. Lunita no apareció. La madre de Miguelito, Dolores, recibió a su hijo en silencio. Ella vio sus ojos enrojecidos por las lágrimas. Vio cómo temblaban sus hombros no solo por el frío. Lo abrazó fuertemente, sin preguntar nada. El padre, Pedro, contó las ovejas y suspiró pesadamente. «Mañana la buscaremos», dijo, pero su voz no sonaba confiada. Miguelito no durmió en toda la noche. Yacía mirando el techo de paja y barro, escuchando cómo el viento rasguñaba la ventana. En sus oídos sonaba el fantasma de la campanita de Lunita. «Abuelo, perdóname», susurró en la oscuridad. «He perdido tu oveja». Por la mañana, el niño salió a buscar solo. Los vecinos sacudían la cabeza al verlo en el camino. «¿Para qué buscas? Los lobos ya la encontraron», decía el anciano Florencio, rascándose la barba canosa. «En las montañas en invierno, nada sobrevive sin refugio». Los niños del pueblo se burlaban de él a cada paso. El perdido. ¿Dónde está tu oveja blanca? La herencia de tu abuelo se está pudriendo en la nieve». El peor de todos, Carlos, hijo del comerciante, disfrutaba especialmente de las burlas. «Dicen que tu abuelo fue un gran pastor. Tú no pudiste cuidar ni una sola oveja».
Miguelito apretaba los puños, pero no respondía. Cada mañana tomaba su bolsa de pastor y se iba a las montañas. Buscaba entre las rocas, miraba en cada rendija, bajaba a los barrancos donde la nieve era especialmente profunda. Llamaba a Lunita hasta quedarse sin voz, prestando atención a cada sonido. Los días pasaban. Una semana se convirtió en 2, luego en 3. Miguelito se iba debilitando, sus mejillas se hundieron, y aparecieron círculos oscuros bajo sus ojos. Los padres guardaban silencio, pero sus miradas decían: basta, es hora de rendirse. Pero el niño no podía rendirse. Cada noche soñaba con su abuelo. El anciano estaba sentado en la piedra conocida, donde le gustaba descansar, y movía la cabeza con tristeza. ¿Cómo pudiste, pequeño? ¿Cómo pudiste perder a mi Lunita? Miguelito se despertaba en lágrimas, sintiendo el peso de la culpa, que oprimía más fuerte que cualquier piedra. La tercera semana de búsqueda llegaba a su fin. Miguelito regresaba a casa con las manos vacías por enésima vez, cuando vio una figura solitaria en el cementerio. Algo lo impulsó a acercarse, a la colina donde bajo simples cruces de piedra descansaban sus ancestros. La tumba del abuelo estaba al borde del cementerio, bajo un viejo cactus. El niño se arrodilló frente al pequeño montículo de tierra, donde su madre colocaba cada semana un ramo de flores silvestres. Ahora las flores estaban marchitas, ennegrecidas por la helada. «Abuelo», susurró Miguelito, poniendo sus manos sobre la fría tierra. «He buscado en todas partes, en cada rendija, detrás de cada piedra. Tu Lunita ha desaparecido, como si se hubiese disuelto en la nieve». Su voz temblaba. Las palabras apenas salían a través de su garganta apretada. El niño cerró los ojos, y por primera vez en sus 12 años, habló con Dios de verdad. No como en la iglesia, repitiendo palabras aprendidas, sino como hablaba su abuelo. Simple, de corazón a corazón. «Señor, si me escuchas, ayúdame. Abuelo decía que Lunita es especial. Tal vez no entiendo por qué, pero ella era su último placer. Le prometí cuidarla, y ahora...». Las lágrimas caían en la nieve, convirtiéndose en pequeñas perlas de hielo. De repente, el viento se detuvo. Hubo tal silencio que Miguelito pudo oír su propio latido. En este silencio, como desde lo más profundo de su ser, llegó la respuesta. No una voz, no palabras, sino un conocimiento. La certeza de que no se pueden detener las búsquedas. El anciano Tarcisio, un indígena de la comunidad vecina, pasaba junto al cementerio con un manojo de leña en la espalda. Vio al niño, se acercó en silencio. Dejó la leña y se sentó junto a él en la piedra. «El dolor consume el alma, como el agua desgasta la piedra», dijo con voz rasposa. «Pero la piedra no desaparece por el agua, se vuelve más pura». Sacó de su bolsa un par de viejas raquetas de nieve. «Son de tu abuelo, ahora son tuyas. Mañana la tormenta cesará. Sigue adelante hacia las montañas». Miguelito tomó las raquetas de nieve, sintió el calor de la madera vieja. Se levantó, se inclinó ante la tumba. En su corazón ya no había desesperación. Había determinación. Por la mañana, el cielo se cubrió de nubes plomizas. Los meteorólogos por la radio advertían sobre la tormenta más fuerte en los últimos 15 años. La temperatura debía caer a menos 30 grados Celsius. Los habitantes del pueblo aseguraban ventanas con tablones y encerraban el ganado en los establos. Pedro atrapó a su hijo en la puerta cuando éste se ataba las raquetas de su abuelo. «¿Estás loco? En este clima, ni siquiera los perros salen». Dolores levantó las manos. «Miguelito, te morirás. Una oveja no vale tu vida». Pero el niño miraba por la ventana a las cumbres que se blanqueaban, y en sus ojos ardía un fuego que sus padres nunca habían visto antes. «Mamá, no es solo una oveja. Es lo último que me queda de abuelo. Siento que está viva». Esperando a que sus padres se durmieran, Miguelito salió sigilosamente de casa. Se puso el suéter más cálido, se envolvió en una bufanda, tomó una mochila con agua y carne seca. Las raquetas dejaban huellas profundas que el viento enseguida borraba. La tormenta se desató sobre las montañas con la furia de un antiguo dios. El viento aullaba como 1000 lobos hambrientos. La nieve azotaba su rostro como miles de agujas de hielo. Miguelito caminaba con la cabeza agachada, buscando el camino a través de la cortina blanca. Ya había pasado 1 hora cuando comprendió que se había perdido. Los hitos familiares desaparecieron bajo el sudario de nieve.
Cada paso le costaba esfuerzo. Las manos y los pies se le entumecían. Su respiración se convertía en nubes blancas de vapor. Al caer la tarde, sus fuerzas lo abandonaban. Miguelito se cayó en un montículo de nieve, incapaz de levantarse. Sus ojos se cerraban, su cuerpo pedía sueño. Sabía que quedarse dormido ahora significaba no despertar. Pero el cansancio era más fuerte. En medio del semisueño, le apareció el abuelo. El anciano avanzaba sobre la nieve, dejando huellas claras. Se daba la vuelta, agitaba la mano. Sigue, pequeño. Ya queda poco. Miguelito se levantó, tambaleándose, y siguió la visión. A lo lejos aullaron los lobos. El sonido heló su sangre. La manada estaba cerca, muy cerca. El niño aceleró el paso, tropezando en la profunda nieve. Su corazón latía desbocado. El abuelo seguía llamándolo, volviéndose cada vez más transparente en la tempestad que aullaba. A través del grito de la tormenta, Miguelito lo oyó. El suave, pero reconocible sonido de la campanita de cobre. Su corazón dio un brinco. Se detuvo, escuchando. El sonido provenía de la derecha, de detrás de un saliente rocoso. El niño se lanzó en esa dirección, hundiéndose en la nieve, rasguñándose las manos con las piedras. Detrás del saliente descubrió una estrecha grieta en la roca, casi invisible bajo la acumulación de nieve. El tintineo de la campanita provenía de dentro, apagado, pero claro. Miguelito se deslizó por la abertura. El pasillo de piedra conducía hacia el interior de la montaña, haciéndose más ancho. Pronto salió a una amplia cueva, iluminada por una extraña y suave luz. La luz provenía de la nieve que entraba a través de las fisuras en el techo, y allí, en un rincón lejano de la cueva, sobre un lecho de hierba seca, yacía Lunita, viva, entera, ilesa. Levantó la cabeza al ver al niño, balando suavemente. Miguelito se arrodilló, abrazó su lana blanca, y lloró de alivio. Pero cuando las lágrimas se secaron, miró a su alrededor y se quedó asombrado. Por toda la cueva, en los huecos entre las piedras, había animales. Allí estaba la cabra del anciano Florencio, desaparecida desde hace un mes. 3 ovejas del rebaño del vecino Bernardo. 2 corderos que se creían robados. La alpaca de la familia Vargas. Incluso el perro Rufino, que había desaparecido el invierno pasado. Todos estaban vivos, sanos y tranquilos. Lunita se levantó, se acercó a cada uno de los animales, como si los revisara, asegurándose de que todo estuviera bien. Miguelito comprendió. Ella no se había perdido. Había reunido a todos los extraviados, los había llevado a un lugar seguro. Se había convertido en su pastora. El niño abrazó a la ovejita contra su pecho. «Hiciste lo mismo que hizo abuelo», susurró en su lana blanca. «Salvaste a los que se perdieron». Por la mañana, la tormenta se calmó. El sol se atravesó entre las nubes disipadas, iluminando las laderas blancas con un brillo de diamante. Miguelito se despertó en la cueva, acurrucado al cálido costado de Lunita. Se despertó al oír voces afuera. «¡Miguelito! ¡Miguelito!». Eran su padre, los vecinos, la mitad del pueblo. Habían organizado un grupo de búsqueda en cuanto amaneció. El niño asomó la cabeza por la cueva y agitó la mano. «¡Aquí! ¡Estoy aquí!». Pedro fue el primero en llegar al saliente. Abrazó a su hijo con tanta fuerza que casi le quita el aliento. «Hijo, pensábamos, teníamos miedo». Los demás hombres se acercaron, vieron a Lunita y se sorprendieron. Pero cuando otros animales comenzaron a salir de la cueva, reinó la verdadera confusión. Florencio exclamó al ver a su cabra. Bernardo contaba sus ovejas sin poder creer lo que veía. «¿Cómo están aquí?». Miguelito les contó lo que había visto. Cómo Lunita recibió a cada extraviado. Cómo los llevó a la cueva. Cómo cuidó de ellos durante todo el invierno. El anciano Tarcisio asintió en silencio, acariciando su barba canosa. «Esta cueva es sagrada», dijo al fin. «Mi abuelo decía que aquí los espíritus de las montañas protegen a los que los dioses aman». Los demás se miraron. Alguien refunfuñó escépticamente, pero nadie se atrevió a discutir. Los animales fueron llevados de regreso a casa. Cada dueño abrazaba a su mascota, murmurando agradecimientos. Los niños del pueblo rodearon a Miguelito, mirándolo con admiración. Carlos, quien había estado burlándose el día anterior, ahora pedía. «Cuéntanos cómo encontraste. Cuéntanos sobre la cueva».
Miguelito caminaba junto a Lunita, escuchando el suave tintineo de su campanita. En su corazón no había orgullo, sino una alegría tranquila. El abuelo estaría orgulloso. Esa noche, Miguelito estaba sentado en el porche, acariciando a Lunita sobre su lana blanca. Las estrellas brillaban sobre el altiplano, como miles de velas en un templo celestial. El niño pensaba en lo que había sucedido, tratando de entender la lección que la vida le había enseñado. ¿Sabes?, le dijo a la oveja. Pensé que te había perdido. Y tú salvaste a otros. Lunita levantó la cabeza, lo miró con sus ojos oscuros, llenos de una antigua sabiduría. La campanita sonó suavemente. El abuelo Eusebio solía contar la parábola del pastor que dejó 99 ovejas para buscar a una extraviada. Ahora Miguelito entendía: cuando buscas a uno, puedes encontrar a muchos. Cuando amas a uno, puedes salvar a todos. Los vecinos ahora miraban al niño de otra manera. Florencio le regaló una nueva bolsa de pastor. Bernardo le trajo unos guantes cálidos tejidos por su esposa. Incluso Carlos se disculpó por las burlas. Eres un verdadero pastor, le dijo con envidia. Como tu abuelo. Miguelito se convirtió en lo que había sido su abuelo: el guardián de los rebaños, el defensor de los débiles, aquel que no deja a nadie en la necesidad. Cada mañana sacaba a las ovejas a pastar, y Lunita iba junto a él, como una fiel compañera. Su campanita sonaba una canción de esperanza. A veces el niño encontraba en las montañas animales perdidos, cabritas descarriadas, terneros extraviados. Todos los llevaba a casa. Decía que era Lunita quien los encontraba. Tal vez era así. Pasaron los años. Miguelito creció, se convirtió en un pastor respetado. Lunita envejeció, su lana se volvió gris, pero la campanita seguía sonando con la misma pureza. Y cada vez que alguien se perdía en las montañas, su sonido señalaba el camino a casa. Como un faro en la noche, como una oración en el silencio. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si te gustó el relato del niño pastor y su fiel oveja Lunita, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a crear más historias como esta sobre la fe, la esperanza y los milagros que ocurren en los momentos más ordinarios de la vida. Escribe en los comentarios qué lección aprendiste de esta historia. Quizás tengas tu propia historia sobre cómo la fe ayudó a encontrar lo perdido, o cómo un buen acto llevó a salvar a muchos. Compártela. Nos encantaría leer tus impresiones. Y recuerda, cuando buscamos a uno, podemos encontrar a muchos. Cuando amamos a uno, podemos salvar a todos. Hasta la próxima en los siguientes videos.